Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar conectados de este espacio de opinión y actualidad, La Terraza, el cual realizamos cada jueves desde el canal 4 de Apaciguol Televisión para todos ustedes, para tenerlos informados de ese acontecer que se presenta en la Cuna de Arrieros. Hoy vamos a tener un programa informativo acerca de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011. Para abordar este tema nos acompaña Caterine Gómez Ocampo, ella es la secretaria general y de gobierno de Ciudad Bolívar, y también está con nosotros Carlos Andrés Garcés Restrepo, él es el personero municipal de esta localidad. Vamos a iniciar. Caterine, un saludo, gracias por estar con nosotros en La Terraza. Muchas gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar en este espacio, poder compartir un poco de manera tranquila y entendible la Ley 1448 en compañía del personero municipal. Así es, Carlos Andrés, también muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo traer juntos este tema acá a La Terraza. Muchísimas gracias por la invitación, siempre será un placer estar aquí en Apaciguol y bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes que son fieles seguidores a este programa. Vamos a iniciar con un poquito de contexto, Carlos Andrés. ¿Qué es o cómo podemos definir esa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Bueno, la Ley de Víctimas es realmente justicia, verdad, reparación y no repetición. Es un proceso que hace parte del reconocimiento del Estado frente al conflicto armado en Colombia con grupos al margen de la ley y que afectó, digamos, que la vida de nuestro país, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, y esa afectación dejó como tal miles de víctimas, millones de víctimas. Se está calculando que son poco más de 9 millones de víctimas en Colombia y de las cuales están inmersas en unos procesos, parte de lo que es la Ley de Víctimas, dentro del proceso de la reparación, de la justicia, de la verdad y de la no repetición. Y ello implica una serie de programas, proyectos y actividades que están contenidas dentro de la misma Ley 1448 y ahora con una nueva norma del 2023, que es la Ley 2343 de diciembre del 2023, la cual trae unas modificaciones a esa ley, especialmente en cuanto al tiempo para hacer las declaraciones a las personas que hayan sufrido algún hecho victimizante. Antes de pasar a contar más a detalle sobre esa reforma que se presentó en el año 2023, recordemos quiénes son considerados víctimas del conflicto armado en Colombia. Bueno, son considerados víctimas del conflicto armado en Colombia toda aquella persona que haya sufrido afectaciones que atentan contra los derechos humanos dentro del conflicto armado en Colombia, por parte de aquellos grupos al margen de la ley que fueron reconocidos por el Estado como participantes de ese conflicto armado en Colombia. Normalmente no, la ley trae el reconocimiento de 11 hechos victimizantes, pero en el transcurso del tiempo, en conexidad a esos hechos victimizantes, se ha ampliado ese concepto. Entonces hoy estaríamos hablando no de 11, sino de unos 14 o 15 hechos victimizantes realmente. Caterine, ¿qué tipo de reparaciones ofrece el Estado colombiano, en el caso de Ciudad Bolívar, representado por la Alcaldía Municipal, para este tema de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras? Depende del hecho. Nosotros tenemos algunas medidas de asistencia, las cuales activamos inmediatamente conocemos dependiendo de los hechos victimizantes. Un ejemplo, llega una persona al municipio desplazada de otro lugar, se declara efectivamente ante la personería municipal, personería nos da la alerta, nos dice efectivamente esa persona es víctima, empezamos a hacer todo el tema administrativo y evidenciamos cómo es un núcleo familiar para hacer un pequeño aporte de esa reparación para esa familia, tenerlo asistido, brindarle de pronto un arriendo temporal o otras medidas para que esta persona durante un término, no es durante todo el tiempo, sino unos topes, pueda estar asistido y pueda pues tener su asistencia en el momento.
¿Cómo es esa forma de verificar que esa persona que se está presentando como víctima realmente sí sufrió ese hecho victimizante? Primero se parte de la buena fe. El personero municipal es quien nos informa, entonces partimos de la voluntad del Ministerio Público en el municipio y a partir de ello activamos la ruta necesaria. También se hacen otras declaraciones para que la unidad de víctimas pueda atender a esta familia y puedan llegarle sus indemnizaciones pertinentes dependiendo del hecho victimizante. Podemos decir entonces que ese primer paso es garantizar esa asistencia inmediata. Asistencia, eso sería. Exactamente. Listo, Carlos Andrés, vamos ahora a contar un poquito, hablábamos ahorita fuera de cámaras que acá existe una mesa de víctimas en el municipio, pensaríamos que el primer paso es usted como personero, pero ¿qué otros estamentos u órganos garantes hay en el municipio? Bueno, la mesa de víctimas llega a través de un proceso de participación democrática y que representan organizaciones que se han conformado fruto del proceso de la violencia en el reconocimiento como víctimas. Aparte de estos órganos que hacen, digamos que alusión al principio de la participación, que es un derecho constitucional, y en este caso de las víctimas, que lo habla específicamente la Ley 1448, también está, por ejemplo, el Consejo de Paz, que se crea como la necesidad de ayudar en los territorios con unas políticas específicas frente a la paz. Incluso el departamento de Antioquia tiene una política pública de paz y que se refleja a través de este tipo de grupos de participación ciudadana como es el Consejo de Paz. Ello tiene una relación directa también con el proceso de la Ley 1448. Hay también el Comité de Justicia Transicional, tanto a nivel municipal como a nivel regional, y bueno, escala, igual que la mesa de víctimas. Y a través de este comité se tiene que hacer unos seguimientos específicos respecto a todo lo que tiene que ver no solo con el tema de la seguridad frente a las víctimas, sino también con la atención a las víctimas. Y se hace seguimiento permanente a los programas que se puedan generar y de atención al proceso de las víctimas. Dentro de ello, lo que mencionaba la doctora Caterine, la secretaria de Gobierno, con a rutas de atención, medidas de prevención, que tienen que ver específicamente con esas atenciones inmediatas para un caso donde se genere a través del conflicto víctimas, ¿sí? Sean de otro lugar o sean de nuestro mismo municipio, de manera individual o de manera colectiva. Individual llamamos a aquellas personas que son integrantes de una familia o dos familias que en un lugar determinado, por un grupo al margen de la ley, llegan, los afectan, hay un homicidio, que es por ejemplo uno de los hechos victimizantes, o hay una desaparición forzada, o simplemente hay una amenaza, o hay un combate cerca a estas familias y se tienen que desplazar, ¿sí? Ese es el individual. A partir del total de 10 familias en adelante es un hecho victimizante colectivo y a partir de ahí el proceso es diferente, el tratamiento es diferente. Nuestro municipio ha sido afectado a nivel individual, no hemos llegado a tener en el momento una declaración de, por ejemplo, un desplazamiento masivo o colectivo, aunque podría reflejarse o mirarse algún proceso de Alfonso López como tal, en la época fuerte de la violencia entre guerrilla y paramilitarismo, pero todavía no se ha reconocido como un hecho colectivo, ¿sí? Pero estas ayudas inmediatas son de carácter humanitario y hacen parte del seguimiento, por ejemplo, del Comité de Justicia Transicional. La idea es movilizar organizaciones en torno a las personas que son víctimas en la posibilidad de que puedan participar, hacer seguimiento a los programas y proyectos que tienen que ver con ellos y que también puedan proponer planes y programas en específico respecto
a la atención que se les debía dar por el proceso de víctimas. Y adicional, la administración municipal también tiene que tener, digamos que unas estrategias solicitadas por la norma, como debe de ser la política pública de las víctimas, que es un proceso que en el momento está pendiente por realizarse. Está la necesidad de tener un plan de acción dentro de la administración municipal de tratamiento también a las víctimas. En fin, son varios espacios en torno a ayudarle a las víctimas en su proceso, pues porque Colombia tiene un proceso histórico muy doloroso y el surgimiento de esas víctimas, el Estado tiene la obligación de reconocer o reparar de alguna forma la incapacidad que tuvo o el abandono que tuvo frente al garantizar la seguridad que tiene derecho todo ciudadano en Colombia. Muy importante que las personas que nos ven, sobre todo aquellos que se consideran han sido víctimas del conflicto armado, conozcan estos órganos que hay en el municipio para atender y adelantar ese proceso de reparación y restitución. Vamos a hacer una pausa, a darle paso a nuestra sección Derecho en la Terraza y ya regresamos. Sandra, un saludo muy especial para usted, para las personas que se encuentran en el set y por supuesto para todos nuestros televidentes y seguidores de redes sociales. Hoy en este espacio de Derecho en la Terraza nos acompaña la abogada y psicóloga Lina María Restrepo Gaviria, a quien le damos la bienvenida, Lina, una vez más a este espacio. Gracias, Marisol, y muy buenas tardes para todos y para todos nuestros televidentes. Lina, hoy en este espacio vamos a hablar acerca de la influencia de esos estándares de belleza que pues radica entonces en la salud emocional de todas las mujeres e incluso también de los hombres, de los niños, de los adolescentes. Para iniciar, Lina, vamos a explicar entonces un poco acerca de esos estándares que comúnmente se ven a través de las redes sociales. Sí, Marisol, efectivamente. Digamos que el tema de los estándares de belleza para las mujeres específicamente, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, no es algo nuevo, es algo que actualmente se ha fortalecido muchísimo y ya lo vamos a ver por qué. Pero si nos retrotraemos inclusive a épocas anteriores, se me viene a la mente la Edad Media, los estándares de belleza eran bastante estrictos, inclusive llegaban hasta el tope de tener que afectar la salud corporal y física de las mujeres para poderse ver esbeltas. Recordemos esas cinturillas, esos corsés que manejaban estas mujeres precisamente para que la cintura fuera demasiado pequeña, porque eso hacía obviamente como resaltar belleza, aristocracia y clase de nivel alta frente a la sociedad. Entonces, digamos que esos estándares se han venido arrastrando desde hace muchísimas décadas, épocas inclusive, se me viene también como a la mente la Edad Romana, donde los estándares de belleza inclusive para los hombres eran también supremamente altos. Lina, usted ahorita mencionaba que esos estándares en la actualidad están mucho más marcados, son mucho más exigentes y también mucho más peligrosos. ¿Por qué en esta época está la situación así en cuanto a ese tema de belleza con las mujeres? Lo que pasa, Marisol, es que en esas épocas en las que acabo de mencionar no había tecnología. No había tecnología, no había internet, no había redes sociales, no había Facebook, en fin, todo este tipo de cosas. Pero más allá del tema tecnológico, es el tema de impacto social y de impacto emocional a nivel femenino. En estos días, mirando redes, precisamente, yo me preguntaba, sin abismarme mucho, porque realmente es algo que ya se ve muy cotidiano, pero yo me preguntaba, ¿por qué hay tanto miedo a envejecer? ¿Por qué hay tanto miedo? Y sobre todo respecto a las mujeres, porque las mujeres estamos como muy marcadas frente a ese tipo de situaciones. Las mujeres tenemos que tener unos estándares establecidos, a una mujer no se le permite envejecer. Y se crean incluso muchos tratamientos para evitar llegar a esa edad con arrugas, con manchas,
todo lo que conlleva el tema del envejecimiento. Exactamente, porque eso ya se nos volvió una industria completamente. A lo que yo voy también, Marisol, y que realmente como mujer, y antes de dar este argumento, quiero dejar claro que no soy víctima, ni tú eres víctima, ni estoy victimizando a mi género, ni más faltara, pero uno sí se cuestiona mucho cuando abre las redes y de pronto hay comentarios destructivos frente a actrices o frente a mujeres públicas que ya están entrando en una edad en la que finalmente todos vamos a entrar y todos los seres humanos, porque inclusive hasta los animalitos, y empiezan esos comentarios destructivos, esos comentarios feos y paradójicamente de mujeres. Mujeres contra las mismas mujeres. Exactamente, entonces es como si realmente la mujer no se le permitiera como ese proceso de envejecimiento, como ese proceso de que le salió la arruga, de que se le salió el gordito, de que está subido. Entonces, creo que ese proceso lo tenemos que abrazar porque finalmente es un proceso por el que vamos a pasar absolutamente todos los seres humanos. Ahora te decía que actualmente se ha fortalecido mucho, porque sí, el tema de las redes, el tema de, lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, el tema del internet, el tema de los sitios en la nube, etcétera, las generadoras de contenido que siempre las estamos viendo con el cuerpazo, con la super ropa, en el viaje, entonces están con lo mejor, luciendo su cuerpo, por supuesto, y todo eso como que va influenciando en cada una de nosotras. Claro, totalmente, y no solamente el tema corporal y físico, sino también el tema emocional, Marisol. O sea, eso puede hacer verdaderamente mucho daño, porque como te decía ahora, pues son cambios inevitables. Los seres humanos tenemos cambios corporales y físicos radicales cada 5 años. Y sí, esto ya se nos volvió una industria, y maravilloso que haya una industria de eso para que nos colabore, claro, ni más faltara, pero también abrazar ese proceso, porque no solamente es a nivel de redes, a nivel social, donde en todo momento están como desligando y enfocando mucho más el tema en la mujer, porque hay muchas cosas que en los hombres no se ven mal, pero en la mujer sí se ven mal, y uno de ellos es envejecer, como si la mujer no tuviera derecho a envejecer. Bueno, Lina, y esas consecuencias ya a nivel un poco más emocional, ¿cuáles pueden ser? No, total, Mari. De todas maneras, y aquí también aprovecho para advertir algo, que creo que también es un tabú porque no se habla mucho de ello, pero que es completamente natural e irreversible. Y es que ese tema del envejecimiento, el proceso del envejecimiento también viene con unos cambios hormonales, y no solamente en la mujer, porque es que recordemos que para los hombres también hay menopausia, ¿cierto? Entonces, esos cambios hormonales también hacen que el físico y la emocionalidad de las mujeres se transforme, cambie. Y no solamente lo estamos atacando a nivel social, en las redes, o cuando te dicen, ay, mira, ya te están llegando los años, sino también en la propia casa, en el propio hogar. O sea, hay muchos esposos que no son solidarios con eso, hay muchos esposos, muchos compañeros, amigos, amigas, hasta los mismos hijos con las mamás, que no son los solidarios, los comprensibles y misericordiosos que deberían ser con ese proceso, que créanme, es complejo, es muy complejo. Es muy complejo, Lina, y yo siento que nosotras también, las mujeres, nos vamos creando, porque todo el tiempo estamos como bombardeadas por información, por industria, que uno mismo va generando esa necesidad en uno. Entonces necesito aplicarme tal cosa, necesito hacerme tal procedimiento porque las arrugas, porque los ojos, porque la cara, porque el cuello, el tema del escote, nosotras mismas vamos creando esa necesidad también. Y mira, Marisol, que ni siquiera es un tema actual, como te decía, en este momento está muchísimo más fortalecido, sí, porque tenemos más acceso a muchas otras cosas, pero en anteriores épocas
inclusive las mujeres se arriesgaban a probar productos químicos que eran nocivos inclusive para la salud, precisamente para estar bonitas, para estar esbeltas. El tema, por ejemplo, del yodo, que lo consumían precisamente para que comiera, pues eso tiene como esa función, inclusive hasta animales que ingerían para que se les comieran la comida y estuvieran siempre en delgadez extrema. Ay, no, pero eso no me la sabía. Y eso finalmente... Eso sí era muy extremo. Bastante extremo, y eso finalmente pues las llevaba a la muerte, irremediablemente a la muerte. Entonces, yo sí pienso, señores, que es un mensaje más también para los hombres, abrazar ese proceso de las mujeres. Es un proceso que todas las mujeres vamos a estar, es un proceso que emocionalmente afecta y hay que verlo con amor y con mucha naturalidad. Lina, se nos acabó el tiempo, como siempre lo hemos mencionado, el tiempo en televisión es corto. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en este espacio de Derecho en la Terraza, y el mensaje entonces es para aquellas mujeres, para aquellos hombres, es un proceso normal, es un proceso natural que emocionalmente pues sabemos que tal vez no pueda ser fácil, pero entonces también, como usted lo menciona, debemos cobijar, porque todas las personas en algún momento vamos a llegar a esa etapa, así como fuimos niños, adolescentes, personas jóvenes, pues también hay que vivirla entonces con toda la emocionalidad que se merece. Muchas gracias por haber compartido con nosotros, Lina. Bueno, Marisol, a ti muchísimas gracias por la invitación y a ustedes un cordial saludo. Sandra, televidentes, seguidores de redes sociales, esto fue todo en Derecho en la Terraza. Nos vemos en una próxima oportunidad. Agradecemos a Marisol y a Lina por ese tema tan interesante que nos trajeron en esta emisión sobre ese impacto emocional que generan los estándares de belleza. Nosotros seguimos aquí en SED hablando sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y vamos a seguir con Caterine, quien nos va a contar cuál es esa modificación que se le realizó a esta ley en el 2023. Bueno, la Ley 2343 modificó el plazo para la declaración, es decir, si tú has sido víctima a partir del 1 de enero de 1985 y no has declarado, tienes hasta el 29 de diciembre de este año para hacer la respectiva declaración. Entonces la invitación en este espacio efectivamente es para que si tú has sido víctima de un grupo al margen de la ley reconocido, no te atreviste a declararlo por X o Y situación, tienes hasta el 29 de diciembre de este año para que lo hagas ante el Ministerio Público, en este caso la Personería Municipal. También, si has sido víctima posterior a una declaración inicial y sufriste otro hecho victimizante, como ya se ha mencionado, por grupos al margen de la ley reconocidos, y ese no lo has declarado, también ese puedes declararlo porque sería nuevo, y el Ministerio Público está en este momento como muy pendiente, muy al tanto de estas personas para que se acerquen a la Personería Municipal y puedan ser reconocidas y pueda recibirse su declaración respectiva. Caterine lo menciona, a partir del año 1985. ¿Eso significa, Carlos Andrés, que si yo fui víctima en el 2018, puedo declarar? Sí, mira, la ley 1448 tenía una vigencia para las declaraciones de todos aquellos hechos desde el 1 de enero de 1985 hasta el 29 de diciembre del 2021, ¿sí? Y habría generado también unos plazos de 2 años para las declaraciones. ¿Qué sucedió? Que durante todo este tiempo muchas personas no declararon y se quedaron sin poderlo hacer en los plazos que determinó la ley. Es precisamente lo que decía la doctora, aquel quien no haya declarado, solo quien no haya declarado puede ir a hacer nuevamente la declaración hasta el 29 de diciembre del año 2024, no más, ¿sí? Aquellos que hasta el 29 de diciembre del 2021, ¿sí?, no hayan hecho ese tipo de declaraciones. Hay otras declaraciones, porque puede haber pasado lo siguiente, como lo referenció la doctora. Sufrió un hecho victimizante la familia de un homicidio y se tuvieron que desplazar, pero solamente
declararon el homicidio y no declararon el desplazamiento. Podrían ir a declarar ese desplazamiento que no declararon, ¿sí? Respecto a las personas que no fueron aceptadas porque hicieron una declaración extemporánea, o sea, no declararon dentro del tiempo que correspondía. Entonces la unidad de víctimas, al hacer el diagnóstico, los rechazaban porque ya no era tiempo para declarar. Entonces se declaraban extemporáneos. Esas personas declaradas extemporáneos no tienen que volver a declarar. La unidad de víctimas, de manera oficiosa, ¿cierto?, van a retomar todas esas extemporáneas y las van a volver a valorar, y si se deben de reconocer como víctimas, les dan el reconocimiento como víctimas. Eso por esta ley 2343 que está surtiendo durante este año. Entonces, eso es muy importante porque hay personas que llegan y dicen: es que a mí no me declararon víctima porque me rechazaron, porque yo declaré cuando ya no era el tiempo, había pasado el tiempo. Entonces, esas personas no tienen que ir a declarar otra vez. La unidad de víctimas por oficio va a hacer ese estudio, solamente para aquellos que no lo hicieron. Es importantísimo tener claro que a partir del 29 de diciembre del 2021 hacia acá, se genera un plazo por esta ley 2343 de 3 años para hacer la declaración. Entonces, a partir del 2021 hacia acá, ya estamos hablando prácticamente de 2022 hacia acá, todo aquel que haya sufrido un hecho victimizante tiene el plazo de 3 años para ir a hacer la declaración. Si al día de hoy se genera un hecho victimizante, ese hecho victimizante tiene plazo la persona para declarar hasta 3 años de aquí en adelante, ¿sí? Estamos hablando, creo que hasta el 2027, ¿sí? Ese sería el plazo, porque ese es el nuevo plazo que da la ley 2343. ¿Hasta cuándo se da la vigencia de esta ley? Hasta el año 2030. La ley 1448 tenía un plazo de 10 años, 2011 hasta el 2021. Por solicitud de la Corte Constitucional y ante no poder cumplir las metas que se tenía de justicia, verdad, reparación y no repetición con la población víctima, pues la Corte le solicita al Congreso de la República que amplíe los tiempos para que pueda cumplir con estas metas. Entonces el Congreso de la República, a través de la ley, amplía este plazo hasta el año 2030. El proceso de víctimas va hasta ese año. Algunas situaciones importantes que no se han cumplido y que es muy importante que hablemos de eso acá. Primero, en Colombia hay 9 millones de víctimas. Hasta el momento solamente se le ha hecho reparación o reconocimiento a 1 millón de víctimas. Faltan 8 millones de víctimas aproximadamente, más las que vayan sumando. ¿Por qué las personas tienen el desespero de que no les ha llegado la platica en el reconocimiento de la indemnización? Precisamente por eso, porque el Estado no ha tenido la capacidad económica para pagarle a todos esa indemnización. Además hubo problemas, por ejemplo, con el tema de los precios del petróleo, que eso bajó el ingreso y es una de las fuentes principales para esa bolsa, ¿sí?, que está recogiendo el dinero para pagarle a las víctimas. Entonces, puede que a la persona le hayan reconocido la indemnización, no toda víctima se le reconoce indemnización. Eso también tiene que quedar claro. Usted puede ser declarado víctima, pero no tiene derecho a indemnización, ¿sí? Que eso es importante. Entonces, a esas personas les está tocando tener una larga espera porque no hay el recurso necesario para que les paguen a todos de una vez. Cada año entran a un proceso de criterios de valoración que les da un puntaje, dependiendo de su condición socioeconómica, el entorno, el medio, y ese puntaje determina si clasifica para el pago en el siguiente año. Pero no todos los que clasifican para el pago en el siguiente año se les paga, porque depende de la cantidad de recursos que entre para este propósito. Entonces, pedirle paciencia a las personas que tengan y se preparen para ello porque es un asunto demorado, ¿sí? Muchas personas van a la oficina en el enlace de víctimas un poco alteradas, desesperadas, que porque no les han pagado. Eso no depende, primero, del municipio, de nosotros
como Ciudad Bolívar. Eso depende desde Bogotá en la unidad de víctimas, depende de unas valoraciones año a año y depende de la cantidad del recurso que tengan para pagarles. Entonces hay que tener paciencia con eso. Hay otra filita, digámoslo así, que es la de los priorizados. Se ha generado una estrategia por parte de la unidad de víctimas donde personas que tienen enfermedades de alto costo, ¿sí?, o personas que tienen enfermedades terminales, o personas que ya sean personas mayores a partir de los 68 años de edad, creo que esa es la edad, pueden solicitar la priorización para el pago de la indemnización. Esa solicitud tiene 6 meses de respuesta. La idea sería que les pagaran a los 6 meses de respuesta, ¿sí? Pero ni siquiera ellos les alcanzan a pagar en ese tiempo. Hay personas que llevan 1 año, año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque aunque es una fila más cortica, es una fila de todas maneras larga. Entonces a las víctimas el llamamiento es paciencia, porque el asunto no es rápido, es un asunto demorado en el tiempo. Listo, muy interesante. Vamos a hacer nuevamente una pausa en esta conversación. Ya vamos llegando al final de la terraza. Vamos a darle paso a nuestra sección El Plan con Diego Alejandro Arredondo. Veamos de qué se trata. Sandra y televidentes de la sección El Plan, me encuentro en compañía de Marlene Medina, secretaria de la Fundación Presbítero Francisco Lilema. Bienvenida. Muchas gracias, Diego, y a toda la comunidad de Ciudad Bolívar por esta invitación tan buena que me ha hecho Apacible Ciudad Bolívar. Háblanos de la invitación que le tenemos a toda la comunidad de Ciudad Bolívar para este sábado 26. El 26 de octubre invitamos a toda la comunidad de Ciudad Bolívar al banquete de la caridad, el número 11. Llevamos 11 años celebrando este banquete para recoger fondos para nuestra fundación, para poder a ver si terminamos la segunda torre de la Fundación Francisco Lilema. Háblenos qué vamos a tener ese día en el banquete. En el banquete empieza a las 7 de la noche, es musical, tenemos variedad, tenemos muy buenos músicos, muchos cantantes que son de Ciudad Bolívar, que siempre cada año ellos son los que nos amenizan y nos cantan y nos dan esa alegría de compartir con ellos. Muy agradecida mantiene la Fundación Francisco Lilema con todos estos cantantes que están siempre colaborando para nuestra fundación. Las personas que están interesadas en participar en este banquete, ¿dónde deben preguntar por las boletas y el valor? Nosotros, el banquete, nosotros repartimos de invitación de tarjetas, pero como es tan difícil, tanta tarjeta para cada persona, le hemos enviado a identidades bancarias, a empresas, a familias, a personas, socios fundadores, y hemos pasado comunicación por Apacible Ciudad Bolívar, por Radio Ciudad Bolívar, por avisos parroquiales, y muchos avisos que los mismos socios les vamos generando a otros socios, a otras personas. Invitamos a todos la comunidad, bienvenidos. Que muchos dicen que no recibieron tarjeta o no se han enterado, bienvenidos. Ahí puede llegar toda la persona que quiera compartir y aportar y colaborar para la fundación, para este evento tan bonito que siempre se ha sobresalido en Ciudad Bolívar, ya la misma comunidad lo pide. Mi Marlene, háblanos del costo y el lugar donde hacer el banquete. El banquete va a ser en la aula múltiple del IDEN San José del Citará. Va a ser el 26 de octubre y el costo de cada persona es a 35.000 pesos. Ya saben, televidentes de la terraza y de la sección En Plan, para que participen en esta noble causa, para que terminen esta obra. Marlene, muchas gracias por haber estado en la sesión En Plan y en el programa La Terraza. Muchas gracias a ustedes, a Diego y a ustedes, Canal Comunitario Ciudad Bolívar, que ha sido maravilloso y han colaborado mucho con la Fundación. Les agradecemos antemano a toda la comunidad y a Canal Comunitario. Sandra, siga con la última parte del programa La Terraza. Gracias, Diego, por toda la información. Nosotros vamos finalizando también aquí en SED, pero antes vamos a mencionar 2 puntos importantes. Uno es que Caterine hace unos minutos mencionaba que se parte del principio de buena fe
Eso quiere decir que las personas solo van a dar su testimonio en el momento de la declaración, no deben llevar pruebas o algo así. Ellos llegan al Ministerio Público a entregar su declaración. El personero valora efectivamente la situación y a él se le recibe la declaración, pero no es ni siquiera desde el personero quien se determina si sí o si no se vincula como víctima del conflicto armado, sino que se llega esa información, se envía a la unidad de víctimas, ellos son los que valoran efectivamente la inclusión o no al sistema. Personero, hablemos de la logística. ¿Es necesario que las personas soliciten cita? ¿Cómo es el proceso para realizar esa declaración? Bueno, para las personas que no declararon, sí, en los hechos sucedidos entre el 1 de enero de 1985 hasta el 29 de diciembre del 2021, estas personas se acercan, nosotros le asesoramos, dependiendo del hecho de victimizante, de cuáles podrían ser los documentos a presentar, que como mínimo son una copia de cédula, un registro civil, una defunción si el hecho victimizante es por un homicidio, ¿sí? El registro de defunción, y les damos una cita. ¿Por qué una cita? Porque la personería municipal, pues nosotros tenemos 1.200 funciones por realizar y aparte de eso pues también tenemos esta función de tomar las declaraciones y no tenemos el personal ni los equipos suficientes para poder atender a la población víctima para la declaración al mismo tiempo. Tenemos que jugar con 1000 cosas a la vez. La señora secretaria amablemente está habilitada para que nos tome las declaraciones, ella nos está ayudando en el proceso, pero si, por ejemplo, al día de hoy hay una lista de unas 13 declaraciones pendientes por hacer y cada declaración oscila entre 2 y 3 horas, entonces no es un asunto rápido. Eso también para que las personas que se vayan a acercar tengan paciencia y tengan el tiempo suficiente para poder hacer la declaración. Entonces se vuelve un asunto lento y eso que hace poco logré que pudiéramos hacerlo en línea. Antes lo teníamos que hacer con unos formáticos que era mucho más demorado. Ahora lo estamos haciendo en línea y la declaración llega de inmediato a los sistemas de la Unidad Nacional de Víctimas para que inicien el proceso de valoración. Es muy importante que tengan claro, nosotros no tenemos nada que ver en decidir si es víctima o no es víctima y dependerá del relato que la persona entregue, porque la unidad de víctimas investiga, no se queda solo con lo que dice la víctima, va y verifica hechos noticiosos, va y verifica en la fiscalía, va y verifica en muchos, digamos que entidades en las que tienen información de los hechos acontecidos según la época que está relatando la persona sucedieron los hechos. Y ellos van a determinar si fue por un grupo armado al margen de la ley, parte del conflicto armado en Colombia, o si fue por delincuencia común. Ojo, las personas que fueron víctimas de grupos armados al margen de la ley, de delincuencia común, no los reconocen como víctimas, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo presente, no solo que porque un grupo armado llegó a mi casa, generó el hecho victimizante, voy a ser reconocido como víctima, no. ¿Por qué? Porque estos grupos al margen de la ley tienen que estar reconocidos por el Estado como parte del conflicto armado en Colombia. Entonces, en nuestro medio, sobre todo en el suroeste, se están generando hechos con víctimas de por medio, pero algunas de esos que están causando los hechos no son reconocidos por el Estado. Entonces a esas personas no les van a dar el reconocimiento. Eso es importantísimo tenerlo presente. Entonces sí es llenarse como de paciencia respecto a nuestra capacidad para poder hacer este proceso. Pues no hay tampoco mucha capacidad desde la administración municipal, la unidad de víctimas a nivel departamental que antes hacía brigadas, hoy no los está haciendo, entonces estamos muy solos y digamos que amarrados presupuestalmente porque no hay ni siquiera cómo contratar más personal ni cómo tener más equipos. Es una personería donde el equipo que yo trabajo es personal porque hay una situación de presupuestal frente a la personería que es muy compleja. Carlos Andrés, pero la garantía es que sí se van a lograr hacer esas declaraciones antes de la fecha estipulada en la ley. Pues nosotros estamos atendiendo
a nuestra capacidad, ¿cierto? Y la idea es que todo aquel pues que cite, que haga la solicitud, se le haga, si obviamente corresponde, porque si la persona va, porque pasa mucho, es que a mí no me quisieron aceptar porque yo soy extemporáneo, esa persona no tiene que ir, ya declaró, esa persona le hacen la valoración directamente desde unidad de víctimas porque era extemporáneo. O si nosotros verificamos que puede ser un grupo quien generó el hecho victimizante y no es un grupo reconocido, pues también se le aclara como a la persona. Otra situación, ¿quiénes pueden solicitar la declaración o pueden ser reconocidos? Cónyuges, ¿sí? Hijos en primer orden. Antes la ley reconocía hermanos y le daba indemnización a hermanos, a los papás, a los abuelos, a todo el mundo. La ley hoy restringió la indemnización para las personas, ya no son todos, solamente en primer orden, cónyuge e hijos. Y si no tiene hijos y no tiene cónyuge, padres, ¿sí? Y si no tiene cónyuge, no tiene hijos, no tiene padres, hermanos. Pero no es para todo el mundo la reparación, la indemnización, perdón. Eso es importante que la gente también lo sepa. Entonces, en primer orden, cónyuge e hijos, ¿sí? Luego, padres en la inexistencia de los demás. Que eso es un asunto que genera muchas confusiones. Hay gente que llama, solamente, vea, es que mi hermano fue asesinado en el proceso de la violencia. ¿Tenía cónyuge? Sí. ¿Y tenía hijos? Sí, pero es que yo también tengo derecho. No, usted no tiene derecho, ¿cierto? Había una persona que, por ejemplo, no tenía ni cónyuges, ni padres, ni hijos. Y me decía, pero entonces me la pagan, me pagan a mi hermano. Y yo le dije, no sé, puede que la declaren víctima, pero puede que no le vayan a dar la indemnización. Ah, pero es que si no hay indemnización, ¿eso para qué? Porque también hay una confusión de la población víctima y es que solamente es plata. No. El proceso de la ley de víctimas no contempla solamente indemnización. Eso es un punto apenas y no tiene que ser el único. O sea, hay otras maneras de reconocerles como víctimas y hay otras ayudas como víctimas y puede ser que no le den la indemnización. Porque el asunto no puede ser solamente el recurso económico, es ser declarado víctimas y tendrán derecho a otras cosas. Sin duda este es un tema muy amplio, casi imposible abordarlo en este poco tiempo que tenemos en la terraza. Sin embargo, lo que quisimos fue darle a ustedes herramientas, un poco de conocimiento. Si quedaron dudas, por supuesto, ahí están los representantes del Ministerio Público para resolverlas. Llegamos al final de la terraza. Caterine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Personero también, muchísimas gracias por haber estado aquí en la terraza. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta invitación. Recordarle a las víctimas, por favor, ustedes tienen derechos, pero organícense. Ustedes están quietos, como víctimas no tienen organización, no lideran sus procesos y por eso se pierden muchos recursos. Pero es por falta de que las mismas víctimas tengan liderazgo y ahí sí darle ganas a otro es muy duro. Pero frente a eso se pierden muchos recursos precisamente por esa falta de liderar procesos. Muchísimas gracias a toda la familia de Paz y Bol y a todos sus televidentes. Con todo el gusto, gracias a ustedes también televidentes por haberse conectado con nosotros, por estar pendientes cada 8 días de este espacio. Esperamos que este tema haya sido de su interés y los esperamos por supuesto el próximo jueves a las 6:30 de la tarde aquí en el canal 4 de A Paz y Bol Televisión.